Muchos hombres viven sin darse cuenta del poder inmenso que poseen para controlar su enfoque y por ende su destino. Caminan por la vida convencidos de que su productividad es una víctima de las circunstancias, de que su agenda está a merced de las demandas externas y su éxito decidido por la velocidad con la que responden al último correo electrónico. Pero lo que no comprenden es que su verdadero potencial de logro no se revela en los momentos de calma o distracción, sino en los momentos precisos en que deciden de manera consciente y absoluta una prioridad sobre 1000 trivialidades. Yo, Brian Tracy, he aprendido que cada individuo posee dentro de sí la capacidad innegable de esculpir su tiempo, una fuerza de control que solo se activa cuando se detiene el ciclo de la reacción y se abraza la disciplina de la arquitectura. Observe a su alrededor. Hay millones de personas atrapadas en lo que llamo la trampa del estar ocupado. Se mueven rápido, responden a todo, acumulan listas de tareas interminables, trabajan horas extras y al final del día se encuentran agotados, ansiosos, pero de forma crítica, sin haber avanzado significativamente en sus metas de alto valor. Sienten que están escalando, pero están escalando la pared equivocada. Es como correr en una cinta, hay movimiento, pero no hay progreso territorial. Esto no es una falta de talento, es una crisis de enfoque. Es el síntoma de una arquitectura de tiempo defectuosa. Estas personas se sienten como un controlador de tráfico aéreo, manejando docenas de aviones pequeños y urgentes, mientras que el líder enfocado es un estratega naval que mueve 3 flotas de alto valor. ¿Alguna vez has sentido esa punzada de frustración al final de una semana frenética, sabiendo que realizó 100 cosas menores, pero que la única cosa que importaba sigue intucada, esperando pacientemente en el fondo de su lista? ¿Ha permitido que la urgencia de otros defina la importancia de su día? La mayoría de la gente confunde actividad con logro. Operan con la creencia limitante de que la productividad es sinónimo de velocidad, cuando en realidad productividad es sinónimo de impacto. Esta no es una conversación sobre aplicaciones de calendario, es una masterclass sobre el control de resultados, sobre cómo planificar su vida y su carrera con la mentalidad que yo he enseñado a los líderes más exitosos del planeta. El objetivo no es solo duplicar su productividad, sino hacerlo con una sensación de calma y control que le permita disfrutar plenamente de la vida que está construyendo. Necesitamos despertar el poder dormido que le permite dirigir, no reaccionar. Romper ese techo invisible de la mediocridad autoimpuesta. Y hay 3 verdades fundamentales sobre el enfoque que transformarán su perspectiva por completo. La primera la compartiré en breve, pero antes necesita comprender el requisito fundamental, que su tiempo es su vida y cómo lo invierte es un reflejo de en quién se está convirtiendo. No espere a que la vida lo empuje. Empiece usted. Rompa su propio techo, mire dentro de sí y reconozca lo que siempre estuvo ahí, el poder de transformar el caos en un sistema dirigido y eficiente. Su potencial no está afuera, está esperándolo adentro. Y cuando decida usarlo, la ansiedad por el reloj se disolverá y será reemplazada por control absoluto de su destino. Desde el momento en que entramos en la etapa adulta y laboral, comenzamos a escuchar limitaciones externas. Nos dicen qué tan ocupados debemos estar para ser valiosos, qué restricciones financieras limitarán nuestras ambiciones, qué grado de agotamiento es necesario para merecer el éxito. Nos programan para buscar la validación externa en lugar de la eficiencia interna. ¿Alguna vez ha sentido que debe disculparse por tener una agenda clara y protegida, que debe estar disponible para todos en todo momento? Esta necesidad de complacer a otros con nuestra disponibilidad es, de hecho, una forma de autosabotaje. Poco a poco esas voces se convierten en parte de nuestra mente y sin darnos cuenta empezamos a vivir dentro de una prisión invisible de expectativas ajenas. Nos volvemos adictos a la dopamina de la respuesta rápida, al flujo constante de información, en lugar de a la satisfacción profunda de un trabajo significativo y terminado. Pero aquí está lo que la mayoría no comprende. Muchos profesionales y líderes no fracasan por falta de talento o recursos, sino por falta de claridad. Fracasan porque fallan en priorizar constantemente lo vital sobre lo meramente interesante. El primer paso hacia el control de resultados no es aprender una nueva técnica de velocidad lectora, sino un cambio interno profundo, la reformulación de cómo ve el valor de su propia hora. Si usted cree que su tiempo es infinitamente elástico y disponible para cualquiera que lo pida, ha cerrado la puerta a toda posibilidad de excelencia. Pero si se atreve a pensar que su tiempo es el recurso no renovable más precioso que posee,
Ya ha comenzado a diseñar una vida de propósito y enfoque. Su mente debe conectar el valor de su tiempo con el valor de su vida. Hay algo que pocos entienden sobre la productividad. La eficacia se duplica cuando se reduce la lista, no cuando se la extiende. No importa cuántas herramientas de gestión de tareas adquiera o cuántos libros sobre el tema lea, aún hay un nivel superior de rendimiento esperando ser liberado. Siempre hay más potencial y la única manera de alcanzarlo es aceptando el principio de la brutalidad de la simplificación. La mayoría de la gente vive creyendo que deben hacer todo en su lista, que la lista misma es el mandato. Pero eso es una excusa disfrazada de ética de trabajo. ¿Ha notado cómo el 80% de las tareas de su lista se podrían eliminar sin impacto real en sus metas a largo plazo? La mayoría de las tareas son simplemente mantenimiento o ruido. Para tener éxito extraordinario debe tener el coraje de mirar esa gran lista y decidir con fría lógica que 80% de actividades solo le permiten seguir flotando y que 20% realmente lo impulsa hacia adelante. Y esto cambia todo, el principio de priorización 80-20 avos. El principio de Pareto, tan simple y tan devastadoramente poderoso. Descubrí, al analizar el trabajo de miles de ejecutivos, que el 80% de sus resultados valiosos venía consistentemente del 20% de sus esfuerzos. El restante 80% de su esfuerzo, la gran mayoría de las horas que pasaban sintiéndose ocupados, generaba solo el 20% de los resultados reales. La pregunta crucial que debe hacerse a diario es: ¿qué tarea, si la hago excepcionalmente bien, tendrá el mayor impacto en mi vida y mi carrera? La gestión del tiempo es como la inversión en la bolsa. El hombre promedio invierte su tiempo en tareas de bajo riesgo y baja recompensa: revisar correos, reuniones irrelevantes, papeleo. El hombre extraordinario identifica los activos de alto impacto, las 3 tareas clave, e invierte todo su enfoque, todo su capital de tiempo en ellos. No puede esperar un retorno masivo si invierte su energía en distracciones. No puede lograr el 20% de resultados si sigue dedicando el 80% de su tiempo a tareas que no son vitales. Déjeme mostrarle algo que transforma todo lo que yo llamo la ley de las 3 tareas clave. Antes de comenzar su día, usted debe identificar las 3 cosas más importantes que puede hacer. Y la importancia aquí se mide por el valor monetario o el valor estratégico que genera. No son las 3 cosas que tengo que hacer, son las 3 cosas que si no las hago, mi éxito se detiene. Y esto es lo más importante, debe empezar su día con el número 1. No revise el correo, no lea noticias, no se distraiga con nada fácil, empiece con la tarea más importante, la más difícil, el sapo que debe tragarse. Rompa su propio límite de procrastinación, decida dentro de sí la victoria antes de que el día comience y reclame esa hora inicial para su trabajo de máximo valor. El hombre promedio se distrae en las primeras 3 horas del día y luego intenta recuperar el tiempo perdido. El hombre extraordinario construye una muralla de enfoque alrededor de sus primeras 3 horas. No espera el momento perfecto para empezar su tarea clave porque entiende que la inercia del logro es mucho más fácil de mantener que la inercia del inicio. El sapo a menudo genera una resistencia psicológica inicial, un nudo en el estómago, la sensación de que es demasiado grande. Pero el secreto es simplemente empezar, dar ese primer paso físico, escribir la primera línea, hacer la primera llamada. Lo que la mente temía como una montaña, al empezar se convierte en un camino manejable. La victoria de la mañana proporciona el combustible de confianza para todo el resto del día. ¿Recuerda algún momento en que pospuso algo importante solo para descubrir que tomarlo era menos doloroso que seguir evitándolo? Deje de negociar con su deber, escuche su voz interior, que sabe exactamente cuál es su prioridad número 1. ¿Se someterá a la tiranía de lo urgente o dirigirá su agenda hacia la posibilidad de lo significativo? Cuando acepta la brutalidad del 80-20 avos usted gana la claridad interna. Y cuando esa claridad se consolida, el resultado externo se manifiesta no como un golpe de suerte, sino como la consecuencia lógica de un tiempo bien invertido. Y aquí viene el segundo principio que complementa el 80-20 avos, el manejo de las creencias limitantes. La mayor parte de la mala gestión del tiempo no proviene de la ineptitud, sino de la inseguridad. Muchos se sienten culpables si no están constantemente disponibles o si no están respondiendo inmediatamente a peticiones triviales. Esto es, en esencia, una crisis de identidad, una creencia subconsciente de que nuestro valor se basa en nuestra reactividad,
no en nuestra capacidad de entrega de resultados. Hay algo que pocos entienden. La procrastinación no es pereza, es un mecanismo de defensa. Posponemos tareas grandes porque tememos no ser capaces de realizarlas con la excelencia que deseamos o porque no están lo suficientemente claras en nuestra mente. El potencial que usted busca liberar es como un motor finamente ajustado. Solo quema combustible, su energía y tiempo de manera eficiente cuando conoce la ruta exacta y la carga que debe transportar. Si alimenta ese motor con dudas e incertidumbre, consume su energía en ralentí, sin movimiento. Si usted se dice a sí mismo que nunca tengo tiempo o siempre llego tarde, esa creencia se convierte en la programación maestra de su día. La mente promedio se distrae fácilmente porque no tiene un destino claro. La mente enfocada se vuelve impenetrable porque el destino es innegociable. Lo que pensamos sobre nuestras capacidades para lograr una tarea se convierte en la variable más importante para completarla. He conocido a un gerente de ventas que, durante años, se sentía constantemente abrumado por el email, sintiendo que tenía que responder cada mensaje en 5 minutos para ser un buen líder. Cada día se decía: mi equipo me necesita disponible las 24 horas del día, mi valor es mi accesibilidad, hasta que comprendió que su verdadero valor no estaba en la rapidez de respuesta, sino en el enfoque ininterrumpido en las estrategias de crecimiento. Comenzó a bloquear 2 horas inquebrantables cada mañana, dejando de lado el teléfono y el correo. 6 meses después, su equipo había duplicado las ventas, no porque él trabajara más, sino porque trabajaba con una intensidad y claridad que antes eran imposibles. No fue la nueva regla de la oficina lo que lo cambió, sino que él cambió su creencia sobre lo que significa ser un líder efectivo. Y ahora podemos cerrar el primer punto que mencioné al inicio, la primera de las 3 verdades. La lista de tareas es un arma de doble filo. Si la usa para registrar todo, le saboteará. La única lista que debe importar es la que contiene el 20% de las tareas que producen el 80% de los resultados. La resolución es simple. Cada día, antes de empezar, reduzca su universo a las 3 tareas cruciales. Todo lo demás es ruido. Y hay otra verdad que pocos comprenden sobre el control de resultados. El éxito no es sobre hacer más, sino sobre decidir más precisamente lo que no hará. Este es el ámbito de la autodisciplina. La autodisciplina no es un talento místico, es la coherencia de elegir lo que sabe que es importante sobre lo que siente que es fácil. La autodisciplina es el timón de su barco, su rudder. Sin esta disciplina, su vida es arrojada por las olas de las demandas externas y las distracciones internas. Es el músculo que lo obliga a sentarse y empezar la tarea crítica, aun cuando la resistencia emocional lo empuja hacia la facilidad. ¿Ha notado cómo la resistencia se disuelve misteriosamente 5 minutos después de haber empezado la tarea difícil? Es porque la acción crea la motivación, no al revés. La mayoría se rinde ante la resistencia, permite que la emoción del momento, la fatiga, la tentación de la novedad, el miedo a la falla, dicten el siguiente movimiento. Pero esas son excusas disfrazadas de lógica. El hombre disciplinado entiende que la verdadera libertad no es la ausencia de reglas, sino la autoselección de las reglas correctas. Existen 3 hábitos que separan a los líderes enfocados de los eternamente ocupados, los 3 pilares de la autodisciplina en el tiempo. Claridad absoluta, conocer exactamente cuál es la meta, cuál es el primer paso y cuál es el resultado esperado. Si la meta está vaga, su enfoque se disipa. Concentración ininterrumpida, la habilidad de trabajar en una sola cosa, sin desviación hasta que esté 100% completada. Es la práctica de la dedicación total. Consistencia diaria, repetir el proceso de planificación y ejecución de las 3 tareas clave, no solo cuando se siente inspirado, sino todos los días, sin excepción. La consistencia es el motor de todo avance real. Y el más crucial, la capacidad de decir no con convicción. Decir no a una solicitud de bajo valor de otra persona es decir sí a su máxima prioridad. Si no define y protege su tiempo, otros lo definirán por usted y se convertirá en un esclavo de su lista de contactos. Tal vez piense: no puedo ser tan rígido, mi trabajo requiere flexibilidad, mis colegas dependen de mí. Comprendo que el entorno moderno exige respuesta, pero esa validación es una trampa. No se trata de ser grosero o inaccesible, sino de establecer límites claros y comunicarlos profesionalmente. Un sistema de respuesta retrasada, por ejemplo, donde usted revisa el correo solo 2 veces al día, entrena a su equipo a resolver problemas menores por sí mismos y a escalar solo lo vital.
La gente respetará su tiempo en la medida en que usted mismo lo respete. Si usted permite interrupciones constantes, está enseñando a los demás que su trabajo no tiene valor. Pero hay más. Si este mensaje resuena en usted, deténgase un momento. Respire profundamente. Reconozca que algo dentro suyo ya sabía que su actual nivel de actividad no correspondía a su verdadero potencial. Usted no es el tipo de persona que acepta la mediocridad solo porque es cómodo. Suscríbase a este canal si busca mensajes que lo impulsen a despertar su potencial de control y convertirse en el arquitecto de su propia vida. Aquí no buscamos motivación temporal, sino estrategia práctica. Y comente algo personal. ¿Cuál es la prioridad que lleva semanas posponiendo? Escríbala en los comentarios porque declararla es el primer paso para confrontarla y vivirla. Recuerde, el principio del 80-20 avos es su mapa hacia la libertad. Cada vez que dice no a una distracción, está afirmando su transformación interna. Si continúa aquí conmigo, ya pertenece al 1% que no abandona en el primer obstáculo de la disciplina. Esta persistencia es la primera evidencia de que usted está listo para la transformación. Ahora, hablemos de la ley de oro de la planificación. La planificación es el acto de predecidir su éxito. Significa que usted debe tomar la responsabilidad total por cada hora de su día. Si un día comienza sin un plan escrito y priorizado, usted está operando por defecto y por defecto la vida se encarga de llenarlo de banalidades. Mucha gente se siente culpable al delegar o rechazar tareas porque han internalizado la creencia de que tienen que ser héroes que hacen todo. El calendario, si no se le da un propósito, se convierte en un basurero. Su calendario es su fortaleza. Usted debe decidir quién gana entrada y cuándo. Si sus prioridades no están bloqueadas, entonces no son prioridades, son deseos. La planificación estratégica, que solo debe tomar 32 minutos al final del día anterior o a primera hora de la mañana, es el momento donde usted diseña la arquitectura. Use un principio simple: bloqueo inquebrantable. Identifique las 2 o 3 horas cruciales para su tarea clave y bloquéelas en su calendario como si fuera una cita con el CEO, porque es una cita con el CEO de su propia vida. He conocido a una empresaria que constantemente se quejaba de que no podía terminar su manual de operaciones crucial. Permitía que su teléfono, los mensajes de texto y las preguntas rápidas de su equipo rompieran su concentración cada 10 minutos. Finalmente, por desesperación, comenzó a ir a una biblioteca lejos de la oficina, apagando el teléfono físicamente y prometiéndose no volver hasta que la sección estuviera terminada. 3 meses después, el manual estaba completo. Su éxito no provino de la oficina, sino de la disciplina de crear un santuario de enfoque. Ella entendió que la calidad de su concentración estaba directamente ligada a la solidez de sus límites. Y esto es lo que separa a los profesionales. El hombre promedio permite que su entorno controle su enfoque. El hombre extraordinario diseña un entorno que facilita su enfoque. Anticipación de la objeción: mis plazos son externos, yo no puedo controlarlos. Si bien no puede controlar el momento en que se declara una crisis, sí puede controlar cómo responde a ella y la infraestructura que ha construido para manejarla. Si pasa el 80% de su tiempo en el 20% de las tareas vitales, cuando llegue la crisis ya habrá generado suficiente margen de maniobra para enfrentarla sin descarrilarse por completo. La disciplina previa crea la libertad posterior. Reclame su derecho a planificar. Escriba su plan. La escritura a mano tiene un poder que la digitalización no puede replicar. Obliga a la mente a pensar con mayor claridad. Cree un plan de acción masiva, identifique su sapo para mañana y comprométase a no hacer nada más hasta que esa tarea esté comenzada o finalizada. Esta simple práctica de planificación avanzada es la diferencia entre ser un esclavo del reloj y ser un maestro de sus resultados. El mito de la multitarea es una de las mentiras más corrosivas de la productividad moderna. Es un arma secreta de la distracción, y mucha gente erróneamente se enorgullece de ser buena en la multitarea. La verdad es brutal y científicamente probada: la mente no puede concentrarse en 2 tareas cognitivamente exigentes a la vez. Lo que usted llama multitarea es, de hecho, un cambio de contexto rápido y constante. El cambio de contexto tiene un costo oculto altísimo. Cada vez que cambia de una tarea a otra, por ejemplo, de escribir un informe a revisar un correo electrónico urgente, su cerebro necesita tiempo para reorientarse.
Estos microsegundos se acumulan en minutos, horas y días perdidos de enfoque profundo. Es como si su coche tuviera que parar y volver a arrancar cada 100 metros, el consumo de energía se dispara, la velocidad disminuye y el desgaste es inmenso. Piense en un malabarista tratando de balancear 5 objetos diferentes al mismo tiempo. Puede mantenerlos en el aire, pero no puede construir un edificio con ninguno de ellos. El enfoque, en cambio, es como usar un rayo láser, toda la energía concentrada en un solo punto para penetrar y crear. La fragmentación del tiempo y la energía mental es la principal causa del agotamiento laboral de nuestra era, ya que nunca permite que la mente alcance ese estado de flujo profundo donde el trabajo significativo realmente ocurre. La clave es el poder del pensamiento disciplinado, la habilidad de obligarse a la concentración total. Cuando enfoca el 100% de su atención en su tarea clave, usted entra en un estado de flujo donde el tiempo se distorsiona y la calidad de su trabajo se dispara. No solo completa la tarea más rápido, sino que la calidad del resultado es superior porque ha evitado el costo de la fragmentación. La planificación es como un GPS, usted necesita saber la dirección antes de encender el motor. Si inicia el día sin una meta definida, cualquier desvío le parecerá aceptable. El éxito se define 2 veces, primero en la mente durante la planificación y segundo en la acción. Y aquí están los 4 filtros que uso para asegurar que mi enfoque se mantenga en la tarea correcta. Aplique estos filtros a cada solicitud, a cada elemento en su lista potencial. Filtro 1. Importancia estratégica. ¿Esta tarea contribuye directamente a mi meta principal o es un simple mantenimiento? Si no mueve la aguja, debe ser eliminada o delegada. Filtro 2. Impacto financiero de carrera. ¿Cuál es el valor por hora de completar esta tarea? Concéntrese en el trabajo que tiene un valor percibido de $1.000 por hora, no el trabajo de $10 por hora. Filtro 3. Exclusividad de habilidad. ¿Soy yo la única persona que puede hacer esto o podría delegarse a alguien más con un menor costo de oportunidad? Si no es exclusivo, libere ese tiempo. Filtro 4. Alineación personal. ¿Esta tarea se alinea con mis valores y el tipo de vida que estoy intentando construir? Si lo aleja de su visión, debe ser rechazada. Y ahora cerramos el loop 2. La segunda gran verdad. El control de resultados es un acto de predecisión. Usted no espera ver qué le depara el día, usted diseña el día y luego lo ejecuta con la tenacidad de un maestro artesano. La clave es predecidir el 20% de su trabajo que generará el 80% del valor y protegerlo a cualquier costo de la tentación de la multitarea. La victoria se gana en la mente antes de empezar. Su permanencia hasta este punto demuestra algo crucial. Su mente reconoce la verdad cuando la escucha y su espíritu está listo para el desafío de la autodisciplina. El manejo del tiempo no es solo para cuando las cosas van bien, es, de forma más importante, el sistema que lo protege cuando la adversidad inevitablemente golpea. Hay una tercera verdad esencial. Las adversidades no son retrasos, son el mejor entrenamiento para la priorización, forzándolo a distinguir lo esencial de lo trivial en condiciones de estrés. La adversidad es el fuego que forja el acero de su enfoque. Cuando la presión externa es máxima, usted no tiene el lujo de la distracción. Debe ser brutalmente honesto sobre el 20% que salva el barco. En esos momentos se da cuenta de cuánto tiempo desperdiciaba en tareas que ahora parecen ridículamente prescindibles. La crisis no crea nuevos problemas, simplemente revela las fallas existentes en su estructura de priorización. Es la prueba de que su casa estaba construida sobre cimientos de arena. Si no tenía margen de maniobra, el menor viento lo derribó. Si tenía sus prioridades blindadas, el golpe solo lo obligó a afinar el sistema. La mayoría ve la crisis como una interrupción total. El líder enfocado la ve como una prueba de su sistema. Ha construido una reserva de tiempo y energía que le permite pivotar rápidamente. Si su agenda ya está saturada con un 100% de actividades de bajo valor, el 10% de adversidad lo destruirá. Si usted solo enfoca el 20% de su tiempo en actividades cruciales, tiene un 80% de margen para absorber el golpe. He conocido a un consultor de alto nivel que perdió un contrato enorme, el 40% de sus ingresos anuales, debido a un cambio inesperado en la legislación gubernamental. En lugar de sumirse en la desesperación, utilizó esa crisis para reestructurar completamente su semana.
Se dio cuenta de que el 60% de su tiempo lo dedicaba a la gestión burocrática del contrato perdido. Al verse liberado de lo no esencial por el golpe del destino, comenzó a dedicar el 100% de su tiempo restante a prospectar y refinar su producto de mayor margen. Un año después, no solo había recuperado la pérdida, sino que su negocio era más rentable y menos dependiente de un solo cliente. La adversidad lo obligó a priorizar en un nivel que la comodidad nunca le habría permitido. La metáfora es simple, su vida es como un jardín. La adversidad es la sequía o la plaga. En esos momentos usted no desperdicia agua en las malas hierbas, riega solo las raíces de las plantas más vitales. El objetivo no es evitar la tormenta, sino asegurar que las raíces de sus prioridades sean lo suficientemente profundas para resistirla. Anticipación de la objeción: mi entorno es caótico, siempre surgen incendios. La única manera de extinguir la necesidad constante de apagar incendios es dedicar tiempo de enfoque inquebrantable a la prevención. El tiempo invertido en planificación, documentación de procesos y establecimiento de límites reduce dramáticamente la frecuencia de esos incendios. Usted no puede manejar el caos desde el caos. Debe crear orden internamente para enfrentarse a la desorganización externa. Su primer paso hoy es reconocer que el tiempo que dedica a la planificación es su inversión más valiosa. Planificar su día de 32 minutos con el principio de Pareto, es decir, eligiendo 3 sapos para tragar, le da el control emocional y estratégico para enfrentar cualquier obstáculo. Si ha llegado hasta este momento en la conversación, permítame una pausa. Si valora la estrategia y la disciplina por encima de la simple motivación y está listo para pasar de estar ocupado a ser productivo, suscríbase y únase a la comunidad de arquitectos de tiempo. Queremos líderes que construyen, no esclavos que reaccionan. Y pregúntese honestamente qué tarea de $1,000 por hora está evitando hoy. Escriba "hoy trago el sapo" en los comentarios. Comprometerse públicamente refuerza su decisión subconsciente. Recuerde, la adversidad solo expone dónde ha fallado en priorizar. Cada vez que enfrenta una dificultad con calma, está demostrando la solidez de su estructura de tiempo. Ahora debemos ir un paso más allá de la gestión de tareas, debemos hablar de la transformación de la identidad. Usted no administra el tiempo, usted administra su vida en el tiempo. La verdadera transformación ocurre cuando usted deja de hacer gestión del tiempo y comienza a ser una persona productiva. La identidad es la base de la casa. Si usted se ve a sí mismo como alguien desorganizado o propenso a la procrastinación, no importa qué sistema use, esa identidad saboteará su plan. Debe comenzar a verse y a definirse como un líder enfocado, alguien que es dueño de su calendario, alguien que es impecable con sus compromisos de alto valor. La vida se convierte en un proyecto dirigido solo cuando el diseño interno es sólido. El hombre promedio reacciona a las emociones y a las demandas externas. El líder enfocado diseña su carácter y luego permite que ese carácter dicte sus acciones. La acción de bloquear su tiempo inquebrantablemente se convierte en una afirmación de su nueva identidad como un individuo de alto rendimiento. La disciplina es simplemente la evidencia externa de un compromiso interno profundo. Cuando usted ve el reloj, no debe sentir ansiedad, sino una sensación de poder. Usted es el director de orquesta de su día. Si un músico toca una nota equivocada, usted no rompe el instrumento, usted corrige la nota y continúa. De la misma forma, si un día se desvía, usted lo corrige y al día siguiente vuelve a la planificación de 32 minutos. El contraste es vital. El hombre reactivo se deja llevar por la culpa del error pasado o la ansiedad por el futuro. El hombre diseñado vive en la concentración del presente, concentrando su poder en la tarea más importante que tiene enfrente ahora mismo. Esta concentración total es el arma secreta contra el agotamiento. El agotamiento no viene de trabajar mucho, viene de trabajar sin foco. Cuando usted asume la identidad del enfoque, su forma de pensar cambia. Usted ya no piensa en términos de debo hacer esto, sino en términos de el tipo de persona que soy hace esto. Esto convierte la autodisciplina de una lucha a una simple coherencia. El control de su tiempo, en última instancia, no se trata solo de acumular riqueza o logros personales, se trata de liberar espacio para lo que realmente trasciende su contribución. Su máxima eficiencia se convierte en un acto de servicio porque le permite dedicar sus mejores horas y su mejor energía a los proyectos que impactarán positivamente a los demás. Su vida es como una biblioteca de influencia.
Cada hora enfocada es un capítulo bien escrito. Si su tiempo está fragmentado, su legado será un manojo de notas dispersas. La eficiencia le permite canalizar su don único y entregarlo al mundo en su forma más pura y potente. La plenitud no se encuentra en el autobeneficio o en la acumulación egoísta, se encuentra en el impacto transformador que usted tiene en su comunidad, en su familia, en las personas que confían en usted. Un hombre verdaderamente realizado no busca la validación externa en el aplauso, sino en la certeza de que está invirtiendo su recurso no renovable, su tiempo, de la manera más constructiva posible. Un gran error que cometen los profesionales es confundir estar exhausto con haber contribuido. Si usted llega a casa tan drenado que no puede estar completamente presente con sus seres queridos, su falta de enfoque profesional está saboteando su vida personal. El tiempo liberado por la eficiencia es un regalo que usted le da a su familia, la calidad de la presencia que solo una mente tranquila y no fragmentada puede ofrecer. Aquí están los 5 dividendos que la disciplina del enfoque absoluto le pagará. Claridad de propósito, saber en cada momento por qué está haciendo lo que hace y dónde encaja en el gran esquema de su vida. Esto elimina la duda. Control emocional, el saber que usted está dirigiendo su día reduce drásticamente la ansiedad y la sensación de estar a merced del destino. Confianza imparable. Cada tarea clave completada con éxito construye una evidencia irrefutable para su subconsciente de que usted es capaz de lograr lo que se propone. Contribución significativa, le libera tiempo para involucrarse en actividades que nutren el alma y elevan a otros cumpliendo su propósito trascendente. Calma profunda, la paz mental que viene de saber que el trabajo más importante está hecho o en progreso independientemente del ruido circundante. He conocido a un vicepresidente de una corporación que dominó el 80-20 avos y la delegación. Al eliminar el 80% de las tareas de gestión que no requerían su habilidad única, liberó casi 20 horas a la semana. En lugar de usar ese tiempo para más trabajo, lo dedicó a la mentoría estructurada de jóvenes talentos en la empresa. Un año después, esa generación de líderes emergentes atribuyó su rápido crecimiento a la guía semanal y enfocada del VP. Su éxito no se midió en los informes que firmó, sino en el impacto duradero que dejó en las carreras de otros. Él usó su eficiencia para dejar un legado. El control de resultados es la base para una vida de servicio. No guarde su poder. Conviértase en un ejemplo de enfoque y al hacerlo inspirará a todos los que lo rodean a dejar de estar ocupados para empezar a ser significativos. Hemos compartido 30 minutos juntos en esta conversación. Eso habla de su compromiso genuino con la transformación, con dejar atrás la mediocridad de la reacción. Ahora debemos hablar de la ley final, proteger sus horas de enfoque crítico. La influencia del entorno es el destructor silencioso de la productividad. Su entorno no son solo los objetos, es la gente, las conversaciones, los hábitos de comunicación. Si su círculo de influencia valora la charla trivial y el drama sobre el enfoque y la acción, ese círculo lo absorberá. Su enfoque es como un imán poderoso, pero sensible. Las interrupciones, el correo electrónico constante, las notificaciones de las redes sociales, son como limaduras de hierro que se pegan al imán y reducen su fuerza. Debe construir filtros mentales y físicos para proteger las horas que dedica a sus 3 tareas clave. La única forma de blindarse es establecer fronteras con firmeza compasiva. Esto significa comunicar claramente sus horarios de enfoque inquebrantable a su equipo y familia. Significa apagar las notificaciones. Significa rechazar invitaciones a reuniones que no tienen una agenda clara, un resultado definido, o donde usted no es estrictamente necesario. Anticipación de la objeción, decir no me hace impopular, la verdad es lo contrario, la gente respeta a aquellos que valoran su tiempo y establecen límites sanos. Al principio puede haber fricción, pero a largo plazo usted será respetado como alguien que cumple sus promesas y produce resultados. Es mejor ser respetado por su enfoque que ser solicitado por su disponibilidad. El hombre que no protege su tiempo está a merced del universo de las distracciones. El hombre que lo protege está construyendo un santuario para la creación de valor. La autodisciplina en este aspecto es el último paso hacia la libertad. No permita que la urgencia de otros se convierta en la prioridad de su vida. Usted es el guardián de su propia agenda. Entrene a su equipo, a sus colegas, a sus clientes para esperar calidad, no velocidad.
La culminación de su potencial en el manejo del tiempo no está en cuántas tareas puede tachar, sino en la transformación interna que experimenta. Usted se da cuenta de que el resultado visible de su éxito no se trata de acumulación de bienes, sino de la formación de un carácter fuerte, enfocado y resiliente. Y al fin, cerramos la tercera verdad que abrimos. Las adversidades que enfrentó no fueron un castigo, sino la herramienta más efectiva para purificar su lista de prioridades. La crisis lo obligó a definir qué era innegociable. Cuando un profesional entiende esto, deja de medir su valor por cuántas horas pasa sentado en la oficina y empieza a medirlo por la profundidad y el impacto de su trabajo. Cada hora de enfoque inquebrantable es una evidencia de que usted ya es un individuo de alto rendimiento, un arquitecto de tiempo. Pero la verdadera grandeza no consiste en el punto de llegada de su lista de tareas, sino en el proceso continuo de elegir la acción correcta. Y ese proceso no termina nunca porque su potencial de contribución es infinito. Cuando mire atrás en su vida, comprenderá que todas las piezas encajaban. Verá que los obstáculos no lo detuvieron, sino que lo forzaron a la innovación, que las pérdidas no lo definieron, sino que lo obligaron a redescubrir sus fortalezas centrales, que los silencios y las horas solitarias de enfoque lo hacían más fuerte, más claro y más capaz. Descubrirá que no hubo fracaso real, solo aprendizaje acelerado. Que cada dificultad estaba entrenando su autodisciplina y su resiliencia para sostener el nivel de éxito que usted estaba destinado a crear. Usted estaba siendo preparado en la adversidad para la grandeza que estaba por venir. Pero recuerde algo esencial: su don de enfoque y su capacidad de crear resultados no le pertenecen solo a usted. Fueron puestos dentro de su ser para un propósito mayor: servir a otros con excelencia, inspirar a su equipo con el ejemplo y construir una vida que refleje la integridad. La plenitud no se encuentra en el autoservicio, sino en la contribución significativa. Un hombre verdaderamente realizado no busca la validación externa, busca generar un impacto transformador en el mundo. Su historia, sus errores, su resiliencia y la disciplina que ha desarrollado, todo puede convertirse en una luz guía para alguien que aún está atrapado en el caos del estar ocupado. No guarde su poder, compártalo con el mundo. Y llegará un día, quizás sin darse cuenta, en que su mente ya no piensa en la lista de tareas interminables, sino en el impacto de las 3 tareas críticas, en que su corazón ya no teme la resistencia, sino que abraza la acción valiente, en que su mirada ya no busca la aprobación externa, sino la claridad interna de su plan. Ese día entenderá que la transformación no fue un evento único de epifanía, sino un camino continuo de elecciones disciplinadas. Comprenderá que todo este tiempo estuvo entrenando para convertirse en lo que siempre fue capaz de ser: el arquitecto y el maestro de su propia agenda. Su vida no cambiará de golpe, cambiará en silencio cada vez que elija la disciplina sobre la distracción, la acción masiva sobre la postergación, el enfoque inquebrantable sobre la multitarea. Y cuando mire a su alrededor y vea lo lejos que ha llegado, comprenderá una verdad simple y poderosa: siempre tuvo más control sobre su tiempo de lo que imaginaba. Solo necesitaba la acción interna decisiva de la planificación y la priorización. Porque el poder nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro de usted, esperando a que lo despertara, y ahora que lo ha hecho, no hay límite que pueda detenerlo.